Fue muy duro, muy duro. Hay que extraerle un pedazo del cráneo y hay que hacerlo ya. Y nosotros pensamos que usted no iba a sobrevivir, que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a ver. Samir es un sobreviviente. A sus 44 años sufrió un trauma cráneoencefálico que lo mantuvo en coma inducido. Gracias a la lucha constante, el amor por la vida y el apoyo de lo que él llama sus personas vitamina, está hoy compartiéndonos esta historia de amor propio y de empatía. Porque después de aquel suceso que le cambió la vida para siempre, aprendió a ponerse en los zapatos de los que viven con limitaciones, aquellos que muchas veces son invisibles para los demás. Samir, ¿de dónde viene ese nombre y ese apellido? Samir, mi nombre es árabe, mi papá era palestino, él murió hace 17 años, y Samir traduce algo así como heredero en árabe, pero no estoy seguro, yo no hablo árabe, mi papá sí. Nada. Nada. ¿Nunca te interesó? Sí, cuando era niño, porque mi papá me hablaba, pero con el tiempo mi papá dejó de hablarnos en árabe y se me olvidó. Lo que no se usa, se oxida. Tú eres productor de televisión. Yo soy comunicador social, periodista, magíster en comunicación digital, pero mi oficio es productor audiovisual. ¿Cuáles son las...? Y en este caso también es muy importante, soy profesor universitario. ¿Por qué es importante? Porque la historia que va a contar tiene que ver, cruce también por mi experiencia de apoyo con la universidad. Productor, la gente pues no sabe obviamente mucho de qué se tratan estas artes. ¿Cuáles son las cualidades Sí, es un arte. más Sí, es un arte. importantes de un productor? El productor básicamente es como el administrador logístico del el quehacer audiovisual, ya sea el caso de un rodaje o en mi caso de la televisión, es la persona que organiza, planifica, participa un poco en el diseño llevando los cronogramas de ejecución y se encarga de la ejecución presupuestal, del control de los tiempos, de generar o suministrar los servicios, tanto técnicos como de transporte como de alimentación, en una grabación. Y en términos generales mencionaste ahí, organizado, tiene que ser. Sí, tiene que ser organizado, muy organizado, tiene que ser muy buen administrador del dinero, porque el dinero no es de uno, es de la producción, entonces hay que justificarlo. Y también tiene que ser muy creativo porque hay que solucionar en medio de eventualidades, problemas que se pueden dar. Uno es el que tiene que buscar las soluciones. Entonces, organizado, creativo, buen administrador. Tú en la vida real, porque no siempre pasa, ¿eres así? Sí. O sea, hay gente que cuando se vuelve director, productor, es como si se pusiera como una capa de ser eso. ¿Tú eres realmente así, organizado, Sí. creativo? Sí, eso es parte como de mi naturaleza. De hecho, yo te lo dije, no soy productor de formación porque en mi época la producción no era una carrera, sino realmente habiendo estudiado comunicación y periodismo, en el periodismo fue que descubrí mi potencial para ser productor, porque sabía organizar. ¿Y por qué se te dio por ser profesor? Esto es como un tema vocacional, ¿sabes? Creo que eso tiene que ver también con la coyuntura, que es muy similar a la que está pasando ahora atravesando el sistema audiovisual. En este momento el sistema audiovisual, estamos en una transición de los viejos medios a los nuevos medios y las plataformas, etcétera. Eso genera mucha zozobra, pero en mi vida profesional llegó un momento en que crucé por una experiencia laboral adversa que me hizo abandonar un proyecto en un canal de televisión aquí en Colombia, privado. Y la oportunidad que se me presentó por parte de un amigo que había sido compañero en uno de mis trabajos fue dictar clases. ¿Cuál fue esa situación adversa? Como para entender un poco más. Puntualmente, yo fui como un poco víctima de algo que está muy normalizado en el sector audiovisual y es el maltrato laboral en Caracol Televisión. Y fue una situación que se conjugó con el momento y el deceso de mi papá fue el mismo año. Ellos no entendieron como que mis prioridades estaban en acompañarme en el hospital a papá. Y se dio una situación de maltrato que yo automáticamente me dio pie como a tomar la decisión de abandonar el proyecto en el que estaba. Okay. Al cabo de ese año, pues papá murió y yo
empecé el año siguiente a dictar clases. Y ahí descubrí que esa era una vocación, además porque es un sector muy agradecido. No solo laboralmente es más, digamos que amable contigo, sino las personas con las que trabaja, que son los estudiantes, siempre tienen una sensación de bienestar, algo que llamarían los neurólogos oxitocina, que es como la sensación de bienestar, de estar rodeado de gente que te hace bien. Vamos a llegar, obviamente, a un punto muy importante. Cuando tú tenías Yo hablo 44 bastante, años. así que vas a tener que editar bastante. Tranqui. ¿Cómo era ese Samir? Ya diste unas pistas, obviamente, ¿no? Muy organizado, planeador, productor. ¿Cómo era ese Samir antes de los 44 años? Y una cosa, por ejemplo, en las cosas de tu familia, porque de nuevo, hay gente que no es tan así. Tú también muy organizador, no tanto que seas tú muy organizado, pero muy organizador en tu casa, muy administrador de recursos. ¿Cómo era el Samir antes de los 44 años? Bueno, puntualmente en el ámbito familiar, no, porque en mi familia hay muchos líderes dentro de la familia. ¿Por qué? Porque primero, pues mi papá era de una cultura muy patriarcal, pero mi familia es muy matriarcal. O sea, en mi casa somos, contando a papá, solamente habíamos 3 hombres, papá, mi hermano mayor y yo. De resto, habían 7 mujeres, mi mamá y mis 6 hermanas. Eso dio como para que muchas mujeres en mi casa, mis hermanas mayores, fueran las que llevaran las riendas de la organización. Así que esa característica de ser muy organizado sí se me dio mucho en el ámbito laboral. Y sí, yo en la casa soy muy organizado con mis cosas, pero no intervengo en las decisiones familiares, como organizar, porque para eso ya hay muchas más cabezas. Pero ese productor antes de los 44 sí era una persona organizada, pero realmente era una persona muy enfocada en la perfección, que lleva como ciertas características, muy acelerado. Yo no me declaraba como una persona ansiosa, pero por sí me doy cuenta que sí lo era. Entonces yo asumía las riendas de un proyecto y básicamente podía mantener en la cabeza el proyecto hasta meses después de que el proyecto terminara. Porque es un poco como la dinámica de controlar todo, y en la producción no se acaba cuando el producto se ve al aire, sino también cuando el producto se legaliza, que es un proceso que la gente no conoce. Esas características te hacían sentir muy bien, o sea, tú estabas muy bien con tu vida, controlador, ¿no? Pero bien, tú te sentías cómodo con la forma en la que tú eras. Sí, sí, sí. Yo soy muy estoico, es decir, soy muy contento con la naturaleza de las cosas. Cuando uno llega a los 40 años, como que pasa algo en especial, ¿no? O sea, ¿cómo defines esa llegada tuya a los 40 años? Quizá los que no los tienen pueden pensar que es una etapa en la que uno ya está muy realizado, sabe perfectamente uno quién es, qué logró, qué le falta, o sea, como que uno ya, en el buen sentido, como que lo que fue, ¿sí? O sea, esta es mi vida y así fue, y bien o mal, pero esto es. ¿Cómo fue para ti llegar a los 40? ¿Qué sentías en los 40? Sí, yo había escuchado que en los 40 estaba el tema de la crisis de la mediana edad, que cruza desde mediados de los 30 hasta los 50. Y no, yo realmente no la siento así, porque siempre vi los 40 como parte de un proceso. Soy muy creyente de que el aprendizaje nunca acaba, y eso es lo interesante de la vida. Y eso ha sido uno de los jalonadores más importantes de mi proceso de recuperación, que es entender que todo es un proceso y que esto no termina hasta que termina. Entonces, digamos que no tenía muchas expectativas o miedos sobre los 40, pero claro, sí se cruzan por procesos como la insatisfacción profesional, como sentirse estancado hay veces, o sentir que hubo cosas que ya no se dieron. El tema de formar una familia, aunque yo puntualmente siempre he creído que yo vengo de una familia muy grande y mi familia sigue ahí, y yo sigo
siendo parte de esa familia muy activa. Entonces, a mí nunca me ha faltado, pero sí es una de las cosas que uno asume que tiene que tener resueltas a los 40 y pocos. Mencionaste ahorita tu proceso de recuperación. ¿De qué te estás recuperando? ¿Qué te pasó cuando cumpliste, pues, cuando tenías 44 años? Bueno, cuando yo cumplí 44 fue el 2020, que todos sabemos que fue el año de la crisis de la pandemia. En ese año de la pandemia, que fue un año también muy positivo para mí porque me cogió siendo maestro, pues profesor, obviamente todos los sectores se pararon, incluyendo el sector audiovisual. Entonces ese año básicamente estuve dedicado a la academia y entendí, por ejemplo, que el sector educativo sí supo acoplarse al tema de que es vivir sin la presencialidad, las famosas cuarentenas. Pero yo, incluyendo en las cuarentenas, sí fui a la universidad. Yo tenía 2 cátedras en ese momento, una en la Universidad de La Sabana, donde todavía continúa, y otra en la Universidad Javeriana. Pero ese año, digamos que a final de ese año, se dio el tercer pico de la pandemia. Ya sabemos que la cuarentena la pandemia tuvo varias etapas en las que subían y bajaban el número de casos. En el tercer pico de la pandemia coincidió con diciembre y digamos que ya se había flexibilizado un poco el tema de la socialización. Y ese diciembre, justo después de que comenzaron las novenas navideñas, yo quedé de encontrarme con un amigo y decidí salir a la ciclovía porque era de las cosas que se habían recuperado y se podían hacer. Y ese domingo 20 de diciembre, yo recuerdo muy bien, cuando salí de mi casa, tomé la decisión de ponerme una gorra y no el casco, porque era ciclovía, era domingo y era como tomar aire fresco y estar como en contacto con gente, pero no recuerdo más. O sea, yo recuerdo que me puse mi gorra azul y me desperté 3 semanas después, en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Chayo, porque sufrí un trauma craneoencefálico producto de una caída. Yo no tengo recuerdos del escenario, del accidente, que es también parte como de los regalos que me dio el accidente, no tener estrés postraumático por recordar ese evento traumático, pero pues como yo me encontré con un amigo, sí supe qué pasó porque yo iba tarde para el encuentro, él me llamó, yo le dije que me había caído, que tenía como raspaduras en las rodillas, en el talón, que me iba a ir para mi casa. Él me dijo que sí, no era mejor que me fuera a hablar al médico. Yo le dije, no, yo me siento bien. O sea, ¿tú sí te acuerdas? No, yo no me acuerdo de nada de eso. Todo eso me lo ha dicho mi amigo porque él me llamó en ese momento y quedamos en que yo me iba para mi casa. O sea, tú no te acuerdas de eso, pero sí pasó que tú alcanzaste a hablar con él, Sí. a decirle que te habías caído. Sí. Cuéntanos bien, ¿qué exactamente fue lo que le dijiste a él que te había pasado? Yo, pues como te digo, yo no lo recuerdo, son las palabras de él, pero Exacto. él dice que yo le dije, mira, es que voy tarde, voy muy cerca de donde estamos en este momento, pero es que como que tengo unas raspaduras, entonces como que creo que probablemente no vaya a llegar. Entonces me dijo, ¿por qué no se va al médico? Yo le dije, no, yo me voy a mi casa, que es relativamente cerca, y él quedó con la preocupación de que yo me había caído, pero yo no tenía sino las raspaduras. Él te dijo, perdón, si te escuchaba raro, te alcanzó a decir, ¿te escuchaba raro o súper normal como siempre? Él definitivamente sí me notaba raro porque yo estaba como en un tono calmado, pero como desorientado. Ok. Entonces, cosa que a él le dio la sensación de que estaba mal de que yo me fuera para mi casa, pero yo soy muy testarudo, de nuevo como mis cualidades como productor de cumplir con el deber. Y cuando yo volví a mi casa, él me llamó y yo le dije que tenía dolor de cabeza y que me iba a recostar un rato. Yo volví a mi casa y en mi casa mi mamá y mis hermanas vieron que yo llegué con la bicicleta, la dejé, pero era domingo y había almuerzo familiar y yo no bajé a almorzar. Entonces mi mamá volvió a preguntar por qué no había bajado, no me había duchado, me había hidratado después de la ciclovía y me encontró convulsionando en el piso de mi habitación.
Ahí también pues ya estaba mi mamá con mi hermana y mi hermana me acuerdo que estaba haciendo una videollamada con una de mis hermanas que vive en Irlanda. Entonces como que para ellas, esas tres personas que estuvieron ahí, mi hermana en Irlanda y mi mamá, fue como un evento traumático verme convulsionar, pero yo no tengo recuerdos de ese momento. Eso fue enseguida, 60 minutos después de la llamada de mi amigo. Todo esto te lo digo es porque he hilado las historias de todo el mundo a mi alrededor, porque eso es parte como también un poco de enfrentar el proceso de qué me pasó. Sí. Pero yo no tengo recuerdos de eso. Lo que sí sé es que, bueno, con la ayuda de un vecino, me subieron al carro de mi hermana, me llevaron a urgencias, pero era el tercer pico de la pandemia, entonces no habían camas disponibles UCI. Entonces la clínica donde me recibieron, que fue la clínica Palermo, ambientó un lugar, como un cuarto, una habitación de hospitalario para servir de UCI. ¿Por qué de UCI? Pues porque yo había tenido un golpe en el cráneo y cuando yo llegué al hospital tenía una inflamación, que eso es básicamente pues como una trombosis o lo que llaman un ictus, que es una isquemia cerebral. Como estábamos en medio de la pandemia, entonces pues empezó el proceso de buscar cama, pero gracias a Dios como a los 2 días me pudieron trasladar a la clínica Chayo y ahí me indujeron a coma. El coma inducido es para proteger el órgano, en este caso el cerebro, de que no sufra daños permanentes. Y digamos que ahí comenzó el proceso. Calculen que es estar en un fin de año, en una UCI, en medio de una pandemia, y por ejemplo, pues no podían ir a visitarme o estar conmigo mi familia, pero pues yo tampoco lo necesitaba porque yo estaba en coma inducido. Yo no recobré la conciencia hasta 2 semanas después de eso. Cuando yo desperté del coma, fue todavía muy confuso. Yo no tengo recuerdos de las siguientes 2 semanas después de que me despertaron del coma. Yo solamente recuerdo que me despertaron y había como un doctor que me hablaba, pero yo veía era como enfermeras. También porque soy del mundo televisivo, me parecía estar viendo como pantallas, viendo todo a través de pantallas, como que gente que se asomaba, me miraba, todos con los kimonos de la pandemia. Y ¿No te acuerdas de qué pensabas en ese momento? De que yo sentía que todo era como una película. Pero me recuerdo mucho escuchar la voz del médico y no verlo, que decía que si yo podía sentir su mano, que le apretara. Y ahí en ese momento, digamos que para mí eso era anecdótico. Pero sí me acuerdo que me dijo, usted sufrió un accidente. Entonces para mí era como, estoy en una sala de urgencias de un hospital. Pero era muy extraño. Y el siguiente recuerdo que tengo es ya saliendo del hospital en silla de ruedas. Pero en ese transcurso pasaron días, de hecho 2 semanas. Y yo básicamente, realmente mi proceso de entender qué fue lo que pasó, ya pasó cuando estuve en mi casa y además no tenía la noción del tiempo. Para mí todavía era Navidad. O sea, yo estaba esperando las novenas navideñas, que llegara el momento de los regalos. ¿Y ya qué fecha en mi casa era? todo el mundo me decía, pero si ya estamos en enero, yo decía, no puede ser. Finales de enero. Estábamos a mediados, Mediados realmente. de enero. Esto fue como las primeras 2 semanas de enero. Y otra cosa que me parecía muy extraño es que siempre una de mis hermanas dormía conmigo en mi habitación, que era muy raro porque yo duermo solo. Entonces para mí era como, están exagerando. ¿Cuál Sí. fue ese primer momento en el que tú ya fuiste consciente, ven, me pasó algo? O sea, ¿qué me pasó? ¿Me Entonces, pasó algo y qué me estando pasó? en esos momentos de que ellas estaban conmigo, yo generalmente duermo con televisión prendido para evitar el ruido de la calle. Entonces me miré las manos y dije, voy a cortarme las uñas porque las tengo muy largas. Cuando yo me fui a parar de la cama, mi lado izquierdo no me respondía. En ese caso, en ese momento me di cuenta que la pierna no me respondía. Entonces yo me caí y obviamente se despertó mi hermana y me tuve que sacar debajo de la cama porque yo quedé enredado debajo de la cama con todo y pierna. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que no era como la anécdota de por qué me tenían en una silla de ruedas por la casa, sino que me di cuenta que yo tenía un tema crítico y era que yo no podía mover las piernas. ¿Qué pensaste? ¿Qué me pasó?
alcanzaste a pensar, uy, me pasó esto? ¿Qué fue lo primero que dijiste, esto No, fue lo que me pasó? yo no estaba preocupado por lo que me ha pasado, sino que seguía, o sea, en qué momento me va a recuperar. Ok. ¿Cómo lo puedo lograr volver a ser quien era? Pero ahorita Pero lo dices después de eso empezaron las terapias y ahí fue lo más crítico porque, por ejemplo, ahí me enteré que tampoco podía mover mi mano izquierda. ¿Qué te daba eso? O sea, ahorita lo cuentas en perspectiva, pero tristeza, rabia, preocupación, miedo. Miedo, totalmente, sí, pero sí la preocupación constante de que me había Quedaba quedado así. paralítico. Y digamos que esa fue también un poco las motivaciones más grandes de arrancar con las terapias, porque fue muy duro, es un tema como mi afectación es del sistema nervioso, entonces volver a decirle al cerebro que tome control de los miembros que no puedes mover, implica que tu cerebro tiene que estar escaneando eso y eso genera dolor. Y creo que todos tenemos nuestro sistema, nuestro cerebro está preocupado siempre por alertarnos del dolor. Yo tuve que trabajar pensando en que el dolor era parte del proceso de recuperación. Y es algo con lo que yo todavía vivo. Y que ha ido mejorando, sí, muchísimo, porque es algo que no es permanente en la medida en que yo reentrene mi cerebro para eso. Pero es enfrentar a mi educación como ser vivo de que el dolor es peligro y decir, no, no es peligro, no va a pasar nada, pero es inevitable que tú pienses que vas a perder la pierna, vas a perder la mano. Entonces digamos que esos primeros momentos fueron la confusión, la desorientación, pero también un poco el miedo de, bueno, ¿qué pasa si esto es definitivo? Y ahí fue donde yo me di cuenta que uno no es uno es su núcleo, las personas con las que vive, lo que nosotros llamamos familia, pero no solo familia, sino en mi caso también amigos, pasaron por el proceso de lo que se llama un estrés postraumático. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron ahí contigo en esa recuperación? Pues fundamentalmente mi mamá y mis hermanas, pero por ejemplo, mamá que me vio convulsionar y que ella es una persona mayor, ella todavía tiene cierto nivel de ansiedad cuando yo salgo a la calle solo. Y ella siente, desarrollaron con una de mis hermanas también como la hipótesis de que porque fui atacado, si alguien me quería hacer daño. Eso para mí nunca fue ni siquiera un tema a pensar. Yo no estaba preocupado por saber por qué me pasó esto, sino qué tengo que hacer para salir de esto. Y ellas todavía, o sea, mi mamá y mi hermana todavía sienten como esas prevenciones y sienten que si me pasó a mí les puede pasar a ellas. Aparte de tu familia, gente que estuvo ahí contigo, mucha saber quiénes eran tus amigos realmente, ¿no? Sobre todo no saber quiénes, sino cuántos amigos tenía que estaban preocupados por mí. Okay. O sea, mucha gente, por eso yo no tengo esa prevención que tiene mucha gente sobre el tema de las redes sociales. Gracias a las redes sociales descubrí que se hicieron grupos de oración en incluso empresas donde había trabajado, en RCN, por ejemplo. También descubrí que muchos de mis exalumnos de otras universidades se habían enterado y estaban preguntando por mí, que me estaban contactando a través de mis redes sociales o a través de terceros. Y sobre todo mi grupo de amigos que eran, tal vez uno sí como lo reduce a mi número de amigos con los que siempre paso, pero yo tenía unos amigos muy fuertes, sobre todo amigas, que estuvieron muy pendientes de mí y de mi familia. O sea, se generaron nexos entre mis amigas y mis hermanas. Y ahí viene el tema de la del ser educador, porque la universidad también, a través de ese, digamos, ecosistema de personas a mi alrededor, en medio de diciembre, cuando ya el año se ha culminado, se movilizó para brindarme todo lo que yo, sobre todo a mi familia, ¿no? Tal vez, pues sobre todo porque había que hacer papeles para que me mantuviera vigente en mi afiliación al sistema de salud. Y yo empecé, por ejemplo, a recibir en el hospital frutas, todo esto,
de parte de la universidad. ¿Cómo recibías tú estos gestos? Con mucha alegría, o sea, yo, ahí es como la prueba fehaciente en que yo digo, wow, o sea, el mundo a mi alrededor es muy fuerte y muy generoso. Y había personas que, o sea, yo digamos que sabía de mis amigos la calidad de personas que eran, pero las personas de la universidad, uff, eso fue fuerte, fuerte. Saber que estaban pendientes, pero que además me acompañaron en ese primer año después del accidente, que fue muy duro, muy duro. ¿Qué momentos durante ese año para ti fueron así difíciles? De todo. Pues lo primero, volver al campus, que también era parte un poco de la línea que me han dado mi neurocirujano, mi neurólogo ya ahí. Sobre todo porque yo no conduzco, entonces tendría que hacerlo en transporte público. Y sí, al principio me llevaban y todo esto, pero llegó un momento en que yo dije, no, yo tengo que llegar por mi cuenta como antes. Y al llegar, como saber que había un grupo, o sea, la universidad se movilizó, yo tenía personas pendientes de si me pasaba algo. La clínica de la universidad estuvo pendiente de hacerme exámenes, como mirar si yo realmente estaba en condiciones de volver a estar. ¿Había optimismo, digamos, desde la parte médica con que tú ibas a salir de esta? ¿O como a veces son los médicos tratando de también aterrizar y ser realistas y sinceros con las familias? Pueda que no vuelva a caminar, pueda que no... ¿Alcanzaste a ser consciente que había como de pronto una cosa muy... Bueno, las dos cosas, pero yo sí tengo que hacer una claridad. Sobre lo que dices de la actitud de los médicos, que es parte de su profesión, de decir, probablemente yo podía quedar minusválido o ciego o a perder el oído o perder la memoria. Todo eso le tocó a mi familia, por eso ellos absorbieron ese impacto. Y en medio de la crisis, o sea, yo en cuidados intensivos, yo no. Yo lo que recibí fue mucho respaldo y de las cosas como anécdotas simpáticas era como que yo tuve que volver al hospital a una segunda cirugía en menos de un mes, porque como fue una cirugía que tuvo que abrir la piel que recubre el cráneo, ahí se adherió una bacteria al cráneo y una bacteria adherida a un hueso es mortal. Entonces, la siguiente vuelta no cierra la herida, sigue supurando. Entonces la siguiente, que fue como cuando yo ya estaba totalmente consciente de las dimensiones de lo que había pasado, fue, no, hay que extraerle un pedazo del cráneo y hay que hacerlo ya. Ahí fue como cuando yo sentí ya solo enfrentarme a las UCIs, escuchar a las personas que estaban en hiperventilación por el tema del COVID, escuchar cómo decirle a la señora, reciba esta llamada porque puede ser la última, y yo esperando hacerme un examen, que Claro, era una tomografía. porque ahí tú sí eras consciente de lo que Claro, estaba yo ya pasando. estaba consciente. Ahí fue donde yo me di cuenta como el contexto de La lo que había dimensión. pasado. Pero cuando yo ya estuve en el hospital también tuve la experiencia de ver que lo mío tenía solución porque empezaron a llegar enfermeras y enfermeros a saludarme y decir, qué alegría verlo, y yo, no te conozco, pero qué bueno que me lo digas. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué? No, es que nosotros pensamos que usted no iba a sobrevivir, que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a ver. Yo decía, un poco como exagerados, ¿no? Pero después entendí que sí, que sí. todas esas posibilidades eran válidas, y como un poco esa fase de no negación, sino desconocimiento, me lo cobró el proceso de recuperación, porque yo sentía dolor en el ojo, tinnitus, que es los pitidos, y sentir hay veces el tema del dolor en la pierna, o no sentir las piernas, o no sentir los brazos. Entonces, como ese mundo de diagnósticos que hacen los médicos, sí le pasó, pero sobre todo a mi familia y a mí lo que yo recibí como, pues estamos muy contentos de verlo y verlo que vale por sí mismo, aunque yo sentía que yo no valía para nada, o sea, yo estaba totalmente desenfocado, me dolía todo, me costaba el mareo, y ahí fue donde yo me di cuenta también un poco, digamos que las ventajas de estar en medio de un sistema de salud donde la gente sí se preocupa por uno. Yo no he llorado de dolor, sino de alegría.
y he llorado de alegría porque siento como que esto es una oportunidad, una segunda oportunidad de oro y que Dios realmente sí tiene algo para mí muy importante que hace que la vida valga más la pena. ¿Qué cosas cambiaron en ti? Ya ese Samir de antes de los 44 que ya no es hoy. Soy una persona muchísimo más empática, porque yo a mi alrededor he tenido personas, incluso estudiantes que han sufrido de depresión, de intentos de suicidio, de temas de ansiedad, y yo siempre los categorizo, o sea, para mí eran como, ay sí, o sea, sí, lo sé, pero no puedo hacer nada por ti, pues sigue con tu vida. Eso cambió muchísimo y porque yo sentí ataques de pánico, ataques de ansiedad y también gestionar las personas que tienen que estar medicadas para. Entonces, cuando yo lo sentí en mi carne propia, entendí que a una persona que está triste, entrando en una depresión, tú no les puedes decir todo va a estar bien. Que la terapia de esa persona es escucharla y escucharla con el corazón abierto. Yo aprendí o sea, me empecé a preocupar por entender cómo solucionar mis propios estados mentales, que eran emocionales, pero también aplicárselos a los demás. Entonces he generado como unos lazos mucho más genuinos con las personas a mi alrededor y en el caso primero de la educación, eso es muy valioso porque las generaciones que vienen detrás de mí son mucho más susceptibles a eso. Antes, digamos que no lo veía como una estadística, pero yo ahora creo que es valioso lo que ellos tienen que contarnos y hay que atender esas necesidades, pero también, por ejemplo, en esos ambientes laborales, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo condiciones de maltrato, de premura, de presión, y realmente no hay nada que valga más la pena como disfrutar, estar aquí y ahora. Y además entender que a uno sí le pueden pasar ese tipo de cosas, porque a veces uno piensa que eso no le va a pasar a uno. Y te quiero confesar, creo que nunca lo hablamos, que cuando yo me enteré que estaba en Bucaramanga, yo estaba en Bucaramanga, eso era como por la tarde cuando supe, pues de ese, no sé si 20 o 21 de diciembre, la verdad, y me acuerdo que estaba acostado en la cama y estaba viendo Rompan Todo, que como que se había estrenado, de la de Netflix, de la historia del rock en Latinoamérica y eso. Y cuando, no me acuerdo quién me contó, y sí me acuerdo que quedé sentado. Porque primero, no, o sea, nunca imaginé que le fuera a pasar algo así a una persona cercana, pero además pensé, juepucha, o sea, ese tipo de noticias le hace uno pensar, pues, que también le puede pasar a uno. O sea, fuiste tú, también pude haber sido yo el domingo en la ciclovía, ¿sí? Entonces, es también ese aprendizaje, ¿no? Que a uno sí le pueden pasar esas cosas. Totalmente. Sobre todo porque al yo tener el recuerdo de la decisión de irme o con la gorra o con el casco, muchas personas a mi alrededor decían, vio, esto era el mensaje. Y yo no siento sentimiento de culpa, yo lo que siento es un sentimiento de gratitud porque entiendo que a cualquiera le puede pasar. O sea, esto es un accidente en bicicleta, pero estando en la universidad tuve también la oportunidad de vivir de cerca el accidente de Egan Bernal, que él sí es ciclista, pero sufrió un accidente mucho más fuerte que el mío porque él tuvo fracturas en las vértebras. Y esas cosas son las que le hacen entender a uno que uno no debe tomar la vida, como dicen en inglés, take it for granted, dar por hecho que uno está vivo. Y sí, concentrarse mucho en el presente, no en el pasado porque ya pasó, no en el futuro porque puede traer cosas positivas y negativas, pero sí concentrarse en el aquí y ahora. Agradeces, por supuesto, que nadie quiere pasar por algo así, por supuesto, pero ya que te pasó, agradeces esa experiencia para todo lo que te ha hecho ver hoy en día. Agradezco las lecciones que me ha hecho aprender y que todavía sigo aprendiendo, porque no solo me he vuelto más empático con la gente a mi alrededor, aunque no lo creas, sino que también me ha vuelto mucho más consciente del valor que tiene cada parte de mi cuerpo, cada gestión de las emociones, que la gente escucha mucho de eso ahora y es algo que hay que preocuparse por alimentar, que no es solo la salud física sino mental. Yo estoy aquí contando esta historia porque mi proceso ha sido también desde entender, desde la psiquiatría, la psicología y la neurología,
que las soluciones están en mi cerebro y que mi cerebro soy yo. Y cuando tú hablabas de las creencias, que Dios también vive en mí y no vive en mi corazón solamente, sino en mi cerebro también. Entonces es el lugar donde estamos destinados a vivir y hay que organizarlo, limpiarlo, pero también hay que dejar que fluya la creatividad, que uno tiene 1000 pensamientos en el día, que el 93% de eso no va a pasar, pero que es parte de la naturaleza pensar en todas las posibilidades. Eso también se lo agradezco un poco como a mi trabajo como productor. Uno tiene que pensar en el peor escenario y tener la mejor solución. Pero muchas veces, y es también como el proceso en el que estoy ahora, que hay que dejar soltar. Y hay que aprender también un poco a desprenderse de, que yo no puedo cargar los estrés postraumáticos que quedaron en algunas personas de mi familia, porque mi proceso también implica que yo aprenda a concentrarme en lo positivo de lo que estoy viviendo. Gracias, Samir. De verdad que inspiras a la gente que nos pueda estar escuchando esta historia, viendo a tus amigos alrededor. Y bueno que estés acá contándonos todo esto y aprendiendo de esto. Muchas gracias por la invitación y siempre estaré abierto a contar esta historia porque creo que a todos nos sirve. Súper, muchas gracias. Bien.